Bueno, Gaby me dice si hay buen audio y la imagen si se ve. Sí, doctorita, le escuchamos bien y sí se ve la presentación. Listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, disculpas por la anterior clase que lamentablemente la computadora estaba un poquito mal. Entonces vamos a continuar con esa clase, ¿no? Que era de otitis media crónica. La otitis media crónica, así como su nombre dice, otitis media crónica, es por el tiempo de evolución. El anterior tema era otitis media aguda, también por el tiempo de evolución, ¿verdad? Otitis media aguda. Habíamos dicho de 0 a 15 a 20 días. En cambio, la otitis media crónica es desde los 20 días, puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 3, un año. Entonces, también tenemos que tomar muy en cuenta el tiempo de evolución. Esto igual hicimos, ¿verdad? La otitis media es un proceso inflamatorio del mucoperiósteo de revestimiento de las cavidades de oído medio. Se clasifica, habíamos dicho, en otitis media aguda, otitis media crónica. Ahora, ¿qué es la otitis media crónica? Es un cuadro que se caracteriza por la presencia de una perforación, de la perforación timpánica, que es permanente. La otitis media crónica siempre presenta otorrea continua o permanente, ¿sí? Otorrea continua o permanente. Hipoacusia de distinto grado. Tiene que ser así, ¿por qué? Porque la membrana timpánica está porada. Si la membrana timpánica está íntegra, la audición va a ser normal, si es que no hay otra etiología para pensar en una hipoacusia. Si la membrana timpánica está perforada, ya tenemos que pensar en una hipoacusia. Depende el tamaño de la perforación para la hipoacusia de distinto grado. Si el tamaño de la perforación es pequeña, la hipoacusia obviamente va a ser leve o moderada. Pero si la perforación de la membrana timpánica es grande, la hipoacusia obviamente va a ser moderada o grave. Entonces, ¿por qué se caracteriza? La otitis media crónica se caracteriza por la presencia de una perforación timpánica permanente. ¿Sí? ¿Cuál es la etiología para esta perforación? Se dice que la perforación se inicia con la formación de bolsillos que descama capas córneas, predisponiendo la infección, predisponiendo la supuración y luego la aparición de granulaciones sobre la membrana timpánica. ¿A qué se refiere esto de formación de bolsillos? La membrana timpánica, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que es un poquito abombada hacia el conducto auditivo externo, ¿verdad? Tiene características que nosotros no tenemos que olvidar nunca. Una característica principal es el color. Otra característica es la integridad. O sea, esa membrana no tiene que estar perforada. Otra característica es que el abombamiento tiene que estar tiene que darse hacia el conducto auditivo externo. Entonces, ¿qué pasa en esto? ¿Por qué hablamos de esta formación de bolsillos? Esa membrana que normalmente tiene que ser un poquito abombada, presenta como una especie de dedo de guante. O sea, esa membrana empieza o entra hacia la caja timpánica formando esta especie de dedo de guante. ¿Por qué? Ahora vamos a ver más, acá les muestro un esquemita donde podemos ver esto, esta es la membrana timpánica y vemos cómo la membrana timpánica ingresa hacia la caja timpánica
formando esta especie de dedo de guante, ¿no? Igual ese dedo de guante puede ser de diferente tamaño. Y acá vemos una perforación. Miren, esta es la membrana timpánica y la perforación está acá, ¿sí? La otitis media crónica también se clasifica al igual que la otitis media aguda. Se clasifica en dos formas clínicas. Parece, ¿no? El nombre es similar a la primera forma clínica de la otitis media aguda, exudativa o simple, y la epidermizante. Tenemos acá una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta. La exudativa o simple dice cuando la mucosa del oído medio conserva su epitelio, ¿sí? No hay cambio de esa mucosa. El epitelio de esa mucosa no cambia, conserva su epitelio. Esa es la exudativa o simple. En cambio, la epidermizante, cuando el epitelio mucoso es sustituido por epitelio epidérmico. Ustedes saben que la epidermis está en piel. Entonces, este epitelio mucoso que recubre toda la caja timpánica es sustituido por epitelio epidérmico, o sea, la piel de conducto. La piel de conducto entra hacia la caja sustituyendo a la mucosa de la caja, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en estos dos cuadros clínicos. La diferencia está en eso. Uno, que la exudativa o simple conserva su epitelio. No hay sustitución de ningún tejido dentro de la caja timpánica. Conserva su epitelio. En cambio, la epidermizante sí sustituye a la mucosa el epitelio del conducto auditivo externo. Este epidermizante también se clasifica o tiene formas clínicas como la cicatrizal, la colesteatomatosa, y a su vez esta colesteatomatosa se clasifica en dos formas clínicas. Una primaria, donde no hay perforación, y otra secundaria, donde sí hay perforación. ¿Qué es un colesteatoma? Esto sí tienen que acordarse, vamos a explicar un poquito así eh, resumidamente. Un colesteatoma es un tumor, es un tumor, es un tumor formado por el epitelio epidérmico. Este tumor se forma por capas de epitelio que ingresan del conducto, como ya les había dicho, la piel del conducto auditivo externo ingresa a la caja timpánica sustituyendo esa mucosa que está tapizando las paredes de la caja. Entonces, este epitelio empieza a formar un tumor, formando así como una especie de capas, como la cebolla. Tiene capas, ¿verdad? Entonces forma una capa sobre otra, sobre otra, sobre otra, hasta llegar a formar este tumor. Ese es el colesteatoma, es un tumor que se forma en la caja timpánica por epitelio, formado por epitelio epidérmico. Se dice que este tumor es benigno histopatológicamente, pero maligno por su crecimiento, porque en ese crecimiento sin control empieza a destrozar todo lo que encuentra a su paso, ¿no? En primer lugar, la mastoide puede ingresar hacia el cerebro y destrozar todo lo que encuentra a su paso. Esto es importante, podemos preguntar en examen, ¿no? El colesteatoma histopatológicamente es benigno, es maligno. Entonces, ustedes, ya estamos hablando, histopatológicamente el colesteatoma es benigno, no es un cáncer, es un tumor benigno, pero se considera maligno por su crecimiento, porque tiene un crecimiento ilimitado que va destrozando todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Entonces, eso es lo que le caracteriza al colesteatoma.
Patogénesis del colesteatoma adquirido, ¿no? Ahora vamos a ver de qué forma se puede o cómo se va creciendo el colesteatoma o cómo se va formando este colesteatoma. Hay muchas teorías. La literatura menciona varias teorías. Seguramente ustedes si leen algunos libros van a encontrar una variedad de teorías, pero lo más importante y lo más destacado nosotros vamos a ver. Una primera teoría dice la teoría de lucha de epitelios, ¿no? O sea, hay una lucha entre el epitelio epidérmico y el mucoso. El epitelio epidérmico es el que ingresa, el epitelio epidérmico está en la piel del conducto e ingresa desplazando al mucoso. O sea, toda esa mucosa que está tapizando en la caja timpánica eh, lo desplaza, reemplaza el epitelio epidérmico al epitelio o digo a la mucosa, ¿no? En el interior del oído medio, o sea, la caja timpánica. Esa es una teoría para la formación del colesteatoma. Tenemos otra teoría, que es la teoría del bolsillo de retracción. Esta teoría dice que el colesteatoma se forma por una atelectasia del oído medio, siendo consecuencia de una disfunción tubárica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Atelectasia. Normalmente nosotros sabemos que, que la caja timpánica tiene aire, normalmente, ¿sí? Aire y la trompa de Eustaquio tiene una función, que es el intercambio de presiones. A través de la trompa tiene que salir presión positiva, tiene que haber ese intercambio de presiones, de presión positiva y presión negativa. Pero ¿qué pasa en una atelectasia? No hay ese intercambio de presiones. Entonces entra aire a la caja timpánica a través de la trompa de Eustaquio y no sale. O al final ocurre lo inverso, que sería no entrar aire hacia la caja timpánica y esa membrana timpánica que normalmente tiene que estar abombadita hacia el conducto auditivo externo, empieza, porque no hay ese intercambio de presiones, empieza a aplanarse de principio poco a poco hasta que ingresa hacia la caja timpánica, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a formar esa especie de dedo de guante. Esa membrana timpánica ingresa hacia la caja timpánica y junto con la membrana entra, entra el epitelio de la piel del conducto auditivo externo. Entonces, así poco a poco empieza a reemplazar el epitelio epidérmico, reemplaza a la mucosa de la caja timpánica. Esa es otra teoría, ¿no? Esta es la teoría del bolsillo de retracción. Otra teoría para la formación del colesteatoma es la teoría de la metaplasia de la mucosa de Ehrlich. ¿Qué dice esta teoría? El epitelio mucoso del oído medio se convierte en epidérmico por inflamación, ¿no? Entonces, acá es donde participa, ¿no?, este concepto de otitis media crónica. Crónica quiere decir una inflamación de mucho tiempo, ¿no? Una inflamación constante, infección constante de la mucosa. Entonces, esta teoría, digamos, da paso a esta inflamación constante que hay en el oído medio, ¿no? Entonces dice que al inflamarse constantemente y por un tiempo prolongado, también sería la causa para la formación del colesteatoma. Tenemos otra teoría, que es la teoría de la invasión papilar del estrato germinativo de Ruedi. Dice esta teoría, la epidermis irritada por los bolsillos de retracción por esa formación como dedo de guante, aumenta de grosor con expansiones digitiformes. Sí, por ahí se formó un solo dedo de guante, pero con el tiempo puede formarse 1, 2, 3, y eso provocaría a la formación del colesteatoma. Sería la causa de la formación del colesteatoma. Otra teoría
dice la teoría de la inclusión embrionaria. ¿Sí? Esto, escuchen bien, teoría de la inclusión embrionaria de la epidermis en el oído medio. Los sacos o bolsillos dan colesteatomas encapsulados. La capa germinativa produce colesteatomas invasivos. ¿Qué quiere decir esto? De que ya la persona en ese periodo embrionario de 3 meses, ¿verdad? Ahí ya está formando este tumor, el colesteatoma. Entonces ya embriológicamente nosotros si hablamos de este tumor, ya en esos 3 meses de formación del embrión, ya ese embrión tiene ya el colesteatoma. ¿No? Es otra teoría que dice que sí, ya la persona nace con este tumor. ¿No? Entonces, estas son las teorías que nos indica cómo se forma un colesteatoma. Ese tumor que habíamos dicho que se forma en la caja timpánica en oído medio, ¿no? Un tumor que histopatológicamente es benigno, pero por su crecimiento se le considera maligno porque destroza todo lo que encuentra o todo lo que encuentra a su paso. ¿Cuál es la sintomatología de una otitis media crónica? La sintomatología, acá ven un esquemita, ¿verdad? Estos son los diapasones para saber cuánto escucha el paciente, ¿no? Antiguamente se utilizaban estos diapasones para saber si escucha o no escucha ese paciente, ¿no? Pero actualmente ya tenemos equipos muy modernos donde nos dan específicamente qué porcentaje escucha el paciente, si es una hipoacusia perceptiva o es una hipoacusia conductiva. Entonces, si bien lo utilizamos estos diapasones, pero ya no es con esa necesidad que se utilizaba antes, ¿no? Ahora ya no tenemos equipos mejores para saber con exactitud cuánto escucha el paciente. ¿Cuál es la sintomatología importante en la otitis media crónica? La otorrea. O sea, la secreción purulenta caracteriza a la otitis media crónica. Un paciente con una otitis media crónica de evolución prolongada va a tener esa secreción que de inicio es seromucosa, luego se convierte en mucopurulenta, hasta hemorrágica, ¿no? Y lo característico también es ver una secreción amarilla, verdosa, y si la etiología, el germen que está causando esta infección es pseudomonas, es una secreción amarilla verdosa, pero bastante fétida. Entonces, eso es lo que caracteriza a la otitis media crónica, la otorrea, ¿sí? La secreción, salida de pus del conducto auditivo externo. Otra sintomatología que tiene la otitis media crónica es la hipoacusia. Si hay otorrea, obviamente hay perforación de membrana timpánica. Y si hay perforación de membrana timpánica, va a haber hipoacusia. Esto va a depender mucho del tamaño de la perforación, ¿no? Entonces se habla de hipoacusia leve, hipoacusia moderada e hipoacusia grave. Entonces, si la perforación es pequeña, probablemente la hipoacusia sea leve. Si la perforación es lo más considerable, seguramente va a ser moderada. Y si la perforación es amplia, ya en la membrana timpánica es un rodete, seguramente va a ser una hipoacusia grave, ¿no? Entonces, la hipoacusia siempre va a depender del tamaño de perforación de la membrana timpánica. Los acúfenos. ¿Qué son los acúfenos? Son los diferentes sonidos que el paciente nos va a mencionar. El paciente se va a referir a que escuche sonidos, por ejemplo, un tintín de la campana, el sonido de un río, del viento, el silbido de un pajarito. O sea, nos va a referir diferentes sonidos. Y nosotros,
todos esos sonidos vamos a meter a una bolsa, diríamos, o a un término que son los acúfenos. Los acúfenos no solo el acúfeno o los acúfenos no solo son síntomas, sino también es un diagnóstico, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, esto van a escuchar ustedes cuando hagan la práctica y no quiere, doctora, tengo sonidos en mi oído, escucho como el viento permanente, escucho como el sonido de un río. Entonces, yo no puedo poner eso en la historia clínica. Yo tengo que poner como diagnóstico acúfenos. Sí, tal vez puedo poner tinnitus, pero eso es un síntoma que el paciente, una característica del sonido que el paciente nos está refiriendo. Pero nosotros como diagnóstico vamos a poner acúfenos. El dolor, como ya es un problema, otra sintomatología es el dolor. Como ya es un problema crónico de hace mucho tiempo, probablemente el paciente no va a sentir un dolor como en la otitis media aguda. Seguramente va a ser un dolor pasajero, ¿no? Va a haber dolor y luego va a pasar. ¿Pero qué? ¿Por qué va a la consulta el paciente? Es más por la otorrea, ¿no? El paciente llega a la consulta y nos refiere que está saliendo pus del oído de hace una semana, por ahí de 2 semanas, incluso hasta un mes, ¿no? Tenemos pacientes en la consulta que dejan así y llegan después de un mes que está supurando ese oído, ¿no? Entonces, y lo que les llama la atención a estos pacientes ya es el olor, ya no tanto ni siquiera la otorrea, la secreción, sino que el olor, porque es un mal olor, y eso es lo que les incomoda. Entonces van por eso, ya no tanto por el dolor. Por eso acá tenemos, y la literatura dice que el dolor es raras veces, ¿no? Por ejemplo, en estos casos reagudizados, ¿no? Ahí es una otitis media crónica, pero este paciente se resfría, empieza con una gripe y nuevamente sale secreción purulenta. Y al empezar, el paciente siente dolor. No un dolor intenso, pero sí un dolor que le molesta al paciente. Por ahí eso nos refiere, pero ese dolor pasa inmediatamente. Toma algún analgésico y pasa. Pero como les dije, lo que les llama la atención y por qué van a la consulta es por la secreción purulenta, que algunas veces igual no lo toman en cuenta, pero cuando ya esta secreción tiene un olor fétido, recién va el paciente. Por eso es que a ustedes no les extrañe de ver a un paciente con un mes de evolución que hay otorrea. No, no les extrañe eso. Va a ir el paciente. Doctora, hace 2 meses, doctora, o digo, hace 2 semanas, hace 3 semanas me sale pus del oído, ¿no? Porque ya se han acostumbrado a vivir así. Entonces, son nosotros por el tiempo de evolución y por todo el antecedente que el paciente nos refiere, nosotros tenemos que ya colocar al diagnóstico de otitis media crónica. ¿Qué es lo que vamos a ver al examen clínico, a la otoscopía? Es importante hacer un buen interrogatorio para saber si es agudo o es crónico, ¿verdad? Si es una patología crónica, ahí nosotros tenemos el diagnóstico de recidivante o reagudizada, ¿no? Entonces, ya este paciente tiene una patología crónica con evolución de mucho tiempo, pero de pronto probablemente ya secó el oído, ya no hay secreción, pero de pronto hay resfrío, se resfría o le duele la garganta o empieza a toser y el paciente nuevamente empieza a supurar, ¿no? Entonces ahí nosotros, dependiendo de qué tiempo, nosotros podemos encajar todo esto, toda esta clínica y más el examen, podemos encajar al diagnóstico de otitis media crónica, reagudizada o recidivante, ¿no? Entonces ya tendríamos ese diagnóstico. ¿Qué vamos a ver a la otoscopía? Después de que hemos hecho el interrogatorio, todo absolutamente, de haber sacado toda la información para nuestro diagnóstico, entonces tenemos que hacer la semiología, revisar al paciente, ¿no? ¿Y cómo vamos a revisar? Primero vamos a hacer
una palpación, ¿verdad? O una inspección, veremos si es que hay algo que nos llame la atención a simple vista. Puede ser que esté saliendo secreción purulenta a través del conducto auditivo externo, eso ya es un signo. Entonces, nosotros ya vamos a pensar si esto es una otitis media, hay otorrea, ¿verdad? Por el tiempo de evolución, por lo que el paciente nos ha informado, entonces ya tendríamos incluso si es aguda o es crónica. Entonces, ¿qué hacemos? Luego la otoscopía. Y a la otoscopía, ¿qué vamos a ver? A la otoscopía, en la otitis media crónica exudativa, vamos a ver una perforación central, esto que no se les olvide. En la otitis media crónica exudativa vamos a ver una perforación central, siempre central. Va a haber otorrea mucocerosa al principio, pero según vayan pasando los días, esto va a cambiar probablemente a una francamente purulenta. En cambio, la otitis media crónica epidermizante, vamos a ver una perforación periférica. Ya no va a ser central, ¿sí? Va a ser una perforación periférica. O sea, en ese anillo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Les mostré unas fotos. Entonces, ya no va a haber ese anillo, sino una parte de ese anillo va a estar, o digo, de la membrana timpánica va a estar perforada. Por eso la perforación va a ser periférica. Ahí va a empezar. Ahí va a empezar el problema para luego hacerse completamente y formar un rodete nada más de membrana timpánica. La otorrea va a ser mucopurulenta, francamente purulenta. La epidermis en oído medio, por eso su nombre epidermizante. Y si nosotros utilizamos un automicroscopio, probablemente vamos a ver las granulaciones que se forman en la caja timpánica, en la mucosa de la caja timpánica. Entonces ahí podemos ver la perforación. Acá está la perforación periférica en la epidérmica y la perforación central. Así vamos a ver con el otoscopio. El diagnóstico se basa en la sintomatología, en el examen clínico y en una radiografía. ¿Cuál es la radiografía que ustedes deben pedir? ¿Qué incidencia o qué proyección ustedes deben pedir? Es la radiografía comparativa de Schuller y José. Schuller y José. Esto nos va a mostrar si hay destrucción de huesecillos, si hay destrucción del antro mastoideo y si hay destrucción de las celdillas mastoideas, ¿no? Esto nos va a llevar ya al diagnóstico si es una otitis media crónica o no. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? Entre formas clínicas, o sea, entre otitis media crónica exudativa y otitis media crónica epidermizante. Tenemos que hacer esa diferencia. Con otras patologías, por el cáncer, por el tumor, por el colesteatoma que les había dicho, con la tuberculosis y con las granulaciones eosinofílicas, por esas granulaciones que se forman en la mucosa de la caja timpánica. La evolución de la otitis media crónica. La otitis media crónica exudativa raras veces se cura espontáneamente y pocas veces se complica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se cura, así como habíamos dicho, ¿verdad? Y ustedes también van a ver en alguna literatura que la otitis media aguda se cura espontáneamente, ¿no? Pero en cambio eso no pasa con la otitis media crónica. Sí o sí hay que hacer un tratamiento, un buen tratamiento. Pocas veces se complica, sí, probablemente no es una patología que se complique rápidamente y por eso la diferencia con la otitis media crónica epidermizante. En cambio, la otitis media crónica epidermizante nunca cura espontáneamente, nunca, y siempre se complica, ¿no?
o se complica frecuentemente, ¿no? Entonces, esa es la evolución de la otitis media crónica. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la otitis media crónica es del oído supurante, hay que hacer limpieza del conducto, eliminar granulaciones, utilizar antibióticos en gotas y a la vez vía oral. Es importante hacer ese tratamiento. En oído seco, si evitar infecciones en trompa de Eustaquio, eso también es importante, ¿no? En oído seco, si ya el oído está seco, ¿sí? Hemos controlado esa infección en oído, sí podemos hacer una miringoplastía, ¿sí? Dependiendo si la perforación es pequeña, entonces se puede hacer una miringoplastía. Pero si la perforación es grande, sí o sí hay que hacer una timpanoplastía, que es un injerto. Tanto la miringoplastía como la timpanoplastía son injertos. Injertos que se sacan de la fascia temporalis, ¿no? La fascia temporalis, colocamos eso para reemplazar a la membrana timpánica. Y con esto ayudamos a que ese oído no siga supurando. Tapamos esa puerta abierta que está, tapamos y sí, se va a mejorar la audición. No en el 100%, pero sí va a haber mejoría de la audición, ¿no? Va a mejorar en poco porcentaje, pero va a mejorar. Pero acá lo más importante es que estamos tapando esa puerta abierta para evitar que siga las infecciones frecuentes. Y otra es la mastoidectomía. Si el antro mastoideo está y las celdas mastoideas están llenas de moco, con una mucosa bastante gruesa, que no tiene ninguna funcionalidad, entonces hay que hacerle grado de esta mucosa para que nuevamente esas celdas y el antro queden vacías y se llene de aire, porque eso es lo normal, que el antro y las celdillas estén llenas de aire, no tiene que estar lleno de pus, de secreción o de una mucosa bastante gruesa que no tiene ninguna funcionalidad. Entonces, vean acá, tenemos, esta es la otitis media crónica, vean una perforación, no es tan amplia, pero es una perforación, ¿no? Ahí tenemos igual, es una atelectasia, si ustedes se fijan bien, la membrana timpánica está entrando hacia la caja timpánica, ¿no? Ahí igual, vean, una atelectasia está entrando, incluso deformando lo que es el relieve del mango del martillo. Eso es lo que van a ver con el otoscopio. Y esta es la adhesiva o la membrana timpánica ha ingresado ya a la caja timpánica y está ya cubriendo completamente las paredes de la caja. Ahí está el colesteatoma, vean, el colesteatoma es que algunas veces podemos confundir con un tapón de cerumen de larga evolución porque es ese color, pero así claramente yo les dije que una costra de sangre o este colesteatoma lo que caracteriza es que está en la parte superior, en el techo de la caja, ¿no? Entonces eso también nos tiene que llamar la atención. Si fuera un tapón de cerumen estaría todo completamente obstruyendo lo que es el conducto auditivo. Pero no, miren cómo está en la parte superior, ¿sí? Entonces, nos puede confundir, nos puede confundir. Tenemos otro, ahí está otra característica del coreano, es un colesteatoma blanco, pero acá ya hay perforación amplia, ¿sí? Y el colesteatoma está siempre en el ático, en la parte del techo de la caja timpánica, pero el color ha cambiado, ¿sí? Ahora esto es como el color de la epidermis.
Bueno, con esto hemos terminado lo que es la otitis media crónica. No es largo, como ustedes han visto, es un tema bastante corto. Y cualquier pregunta el día sábado, si tienen alguna duda, ya va a finalizar la clase. Entonces, cualquier pregunta, duda que tengan, el día sábado vamos a aclarar todas sus dudas. ¿Está bien? O si tenemos todavía un tiempito, eh, creo que tenemos todavía un minuto y un poquito más. Entonces, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, a ver, jóvenes, creo que todos están dormidos, ¿no? A ver si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, a ver. Aprovechemos este minutito que tenemos. A ver, ¿quién quiere una aclaración? ¿Alguna duda que tenga? Chicos, ¿qué pasa? Todo así clarísimo.